Bien, pues continuamos con este video número 5 y bueno, nada más hacemos repaso rápido. Empezamos con la música en la antigüedad, música en China, 23 sonidos, escala pentatónica, música en Japón, escala pentatónica, música en la India, música hebrea. Bueno, acá quedamos que teníamos 22 sonidos, teníamos los ragas, que son los diferentes modos. La música no se escribe, tiene un carácter muy religioso todavía. Tenemos la música hebrea, principales exponentes que vemos que es el rey David, rey Salomón, principal obra El Cantar de los Cantares. Vimos música en Egipto, principal aportación, ya hay una separación de música culta y música este, para el pueblo. Y nos quedamos en la música en Grecia, ya habíamos checado lo que es la Tereretos, estábamos checando las aportaciones de Pitágoras en la música. Y bueno, vamos a seguir aquí entonces. ¿Sí? Ya vimos la aportación que tuvo en cuanto a la obtención de sonidos de octava, sonidos de quinta. Uno de los grandes méritos que damos que ya era una escritura musical. Ya había una escritura musical muy simple bueno, en comparación a la que tenemos actualmente estaba muy simple, ya que solamente usaban letras para representar algunas notas, pero bueno, ya había como ese primer paso. La música en Grecia estaba totalmente incorporada a la vida y se convirtieron en un patrimonio general. Se convirtió en un patrimonio general y se empieza a vislumbrar como un arte independiente, ¿sí? Lo que decíamos, ya no solamente como algo místico, divino, algo religioso, ya se le da en este caso, bueno, ya se le ve como un arte. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos a pasar al siguiente entonces. Pasamos a lo que es la música en Roma. Dice, al conquistar a Grecia, adoptó parte de su cultura, pero al ser un pueblo guerrero, no pudo comprender la profundidad de la música griega y lo convirtieron de música solaz espiritual a una mera distracción. Sí, lo pasaron de algo muy importante pues entretenimiento solamente. ¿Sí? Entonces, bueno, como sabemos, pues Roma era principalmente bélico, era de conquistar y demás. Entonces, para ellos pues, la música no era algo así como que muy relevante. Y por eso lo menciona que se pasó a hacer algo simplemente como de distracción, algo como de entretenimiento. ¿Sí? Después del año 60 antes de Cristo, la música pasó a ser obligación de los esclavos para goce de sus amos. Sí, lo que decíamos, no para todos, ahorita en la antigüedad, antes la música era como muy importante, tanto que era de un grupo selecto, ¿no? Veíamos también que entonces ya en Egipto, pues ya empieza a ser como que música también para el pueblo, y obviamente en Grecia, pues ya también lo aplican, pero quedamos que le daban como que mucha importancia, la música cómo te afecta, cómo afecta tus sentimientos, tu persona y demás. Y quedamos que Roma cuando lo derrota, la asimila a su cultura, pues a ellos no les importaba como tal la música, entonces pasa a ser de algo importante, algo que sea para un grupo selecto, bueno, también para el pueblo, ya pasa a ser como para los esclavos, ¿no? Para lo más bajo que hay, pues tú tienes que aprender música para mi entretenimiento. La música en Roma acompañaba las representaciones teatrales, juegos, banquetes y hasta sacrificios. Conservaron la teoría musical griega y usaron letras de su alfabeto para representar los sonidos. Entonces, bueno, dentro de lo malo hubo algo bueno, ¿no? Que a pesar de que no supieron valorar esa música, toda la cultura musical que ya se tenía, aún así siguieron representando los sonidos usando letras de su alfabeto. ¿Sí? Entonces, pues no se perdió esa parte que ya llevaban avanzado de escritura musical, ¿no? Ahí continúa. Entonces, pues algo bueno, ¿no? Dentro de eso. Y hasta aquí tenemos lo que es la música en la antigüedad. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver, música monolítica de Occidente. Entonces, si se dan cuenta, hasta ahorita hemos hablado de música en Oriente y todo antes de Cristo, la mayoría es antes de Cristo. Lo más cercano que manejamos fue hasta el año 60 antes de Cristo. Y bueno, ahora ya empezamos música, pues se puede decir después de Cristo y música en Occidente. Entonces, bueno, vamos a ver música en Occidente.
empezamos con lo que es la música de los primeros cristianos. Entonces, ahí está. Sí, música monódica de Occidente. Música de los primeros cristianos. Bueno, vamos a empezar aquí. Dice, en el año 54 después de Cristo, San Pedro fundó la sede del cristianismo. Con esto impulsó a los cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos y se usaban salmos, himnos y antifonías. Entonces, bueno, vamos a ver. Salmos, cantos de origen hebreo con letra tomada del Antiguo Testamento. Himnos, cantos de alabanza de origen griego. Estos cánticos introducidos a Roma estaban basados en una melodía sin acompañamiento. Sí, lo que decíamos, era música monódica. Una sola línea musical. Y otra cosa que aquí nos mencionan que eran sin acompañamiento, es decir, solamente la pura voz. Antifonías, canto alterno que se desarrolla entre dos coros. Uno responde al otro, participan dos coros o un solista y una congregación. Algo muy parecido, si has visto en alguna misa o has puesto atención en las misas, hay un momento donde mencionan algo y los demás responden, ¿no? Hay una respuesta, ¿no? A lo que dicen. Por ejemplo, ¿no? Cuando dicen amén, pues sería parte de ello, ¿no? Entonces, básicamente eso se refiere, ¿no? Tiene que haber dos partes y obviamente pues una le va a responder a la otra. ¿Sí? Entonces tenemos salmos, origen hebreo, himnos, origen griego y antifonías, quedamos que es entre dos coros o un coro y una congregación. Lo que mencionábamos, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar de años después de Cristo, ¿no? A diferencia de anteriores que teníamos antes de Cristo. En el año 323 después de Cristo se declara el cristianismo como religión oficial y la música cristiana fue una poderosa arma para catequizar a las tribus bárbaras europeas. Ok, bueno, ahí está, ahí está. Bien, nos vamos a pasar a lo que sería San Gregorio Magno y los cantos gregorianos. Dice, en el Imperio Romano en aquellos tiempos sufría constantes agresiones por parte de los pueblos bárbaros. Esto provocó una dispersión muy desordenada de las melodías. En el año 600 después de disolverse el Imperio Romano, el Papa San Gregorio Magno ordenó recopilar los cantos cristianos dispersos. Esta agrupación contenía todas las melodías de la Iglesia Católica primitiva y constituyen hasta hoy el canto litúrgico oficial. A este conjunto de melodías antifonarias se le conoce como cantos gregorianos en honor a San Gregorio. Aquí, bueno, vamos a explicar algo rápido. Aquí quedamos que hasta el momento lo último que vimos de la diapositiva anterior fue que el último pueblo en el que nos quedamos fue en Roma, ¿no? Nos quedamos en la música en Roma, el cual quedamos que era un pueblo principalmente bélico, conquistador y demás. Y bueno, pues como sabemos, pues Roma también cayó en algún momento, no duró hasta la actualidad su imperio, entonces bueno, cayó ante los pueblos, pues bueno, con la caída de Roma ante pueblos bárbaros, pues bueno, también se vio la necesidad de catequizar a esos pueblos bárbaros. Y bueno, ¿quiénes eran esos bárbaros? Pues simplemente eran personas de otros lugares que llegaban a luchar, a combatir por este pueblo, por las tierras. Y bueno, al no compartir lo que eran sus tradiciones, forma de pensar y demás, pues los llamaron que eran bárbaros. Mencionábamos, ¿no? Que al final de cuentas, pues el Imperio Romano terminó cayendo. Entonces, pues en este caso ya estaba en crecimiento lo que era la música, bueno, más bien el cristianismo. Y pues, como sabemos, pues el cristianismo luchaba por expandirse. Entonces, ¿cuál fue la forma de llegar a los bárbaros? Pues aquí lo menciona, ¿no? Que quedamos que la música, pues al final de cuentas, fue una gran arma para catequizar a tribus bárbaras. Ahora sí, regresamos aquí. Quedamos que, bueno, ya al final de cuentas, pues terminó cayendo el Imperio Romano. Entonces, el Papa San Gregorio Magno, pues lo que hace es que, bueno, ante estos ataques, obviamente, pues estos ataques, estas luchas, pues generan, pues daños a la población. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando hay un conflicto? Pues lo que busca es seguridad. Entonces, pues muchos de estas personas, pues empezaron a salir de Roma, ¿no? Entonces,
pues con esto se empiezan a esparcir también los cantos gregorianos, o bueno, los cantos de la iglesia, del cristianismo, se empiezan a dispersar todos estos cantos, y bueno, ya aquí nos hablan de que en el año 600 después de Cristo, pues este personaje, este papa, lo que hace es da la orden de que se recopilen todas estas melodías que se habían dispersado, y bueno, con esto lo que hace es juntarlo y bueno, en honor a esta persona que lo que hizo fue evitar que se perdiera toda esta cultura musical, estos cantos, pues se le nombran cantos gregorianos, ¿sí? Sería pregunta de examen casi casi, ¿no? ¿Por qué se le nombran cantos gregorianos? Pues es en honor al Papa San Gregorio Magno, que lo que hizo fue recopilarlos, ¿no? Dar la orden de que se recopile entonces, se junte toda esta música. El 22 de noviembre de 1903, el canto gregoriano queda reconocido como canto oficial de la Iglesia Católica. En la actualidad, algunos cantos litúrgicos, son acompañados por melodías gregorianas. ¿Sí? Hasta la actualidad, entonces, tenemos melodía gregoriana. Bien, entonces ya checamos lo que era la música de los primeros cristianos. Ya que checamos lo que eran salmos, himnos, antifonías, ya vimos que sirvió para catequizar a los pueblos bárbaros, ya vimos los cantos gregorianos en honor a San Gregorio Magno, que los mandó a recopilar en el año 600, después de la caída de Roma. Nos pasamos a lo que son las Schola Cantorum. En el siglo VIII se fundaron hermandades llamadas Schola Cantarum, en abadías, conventos, capillas y catedrales, en las que se encontraban monjes para ejecutar con mayor pureza los cantos. Aquí, bueno, ¿por qué estas escuelas? ¿Por qué sí, pues, principalmente estas escuelas? Pues muy simple, recordemos que pues se había perdido todos esos cantos, y además recordemos que la escritura musical no era muy buena todavía, que digamos. Empezamos con lo que era la música en Grecia. Empezamos a ver esa parte de la escritura musical solamente con letras para representar sonidos. Lo mismo con los romanos, pero realmente todavía no había una escritura muy bien determinada, no había una escritura que respondiera a las necesidades de la música. Entonces, pues, ¿qué pasaba con la música? Pues era difícil de interpretar con apenas letras, ¿no? Entonces, bueno, dice, se encontraban monjes para ejecutar con mayor pureza los cantos. Ok, entonces, pues obviamente para ejecutar bien algo, pues tienes que practicarlo, hay que estarlo repasando y demás. Y bueno, pues no era la diferencia. Aquí también, pues se establecen estas escuelas precisamente para representar estos cantos con mayor pureza. Las Schola Cantarum. Bueno, vamos a ver. Nos pasamos ahora a lo que sería ritmo libre y neumas. Dice, todos los cantos anteriores son monódicos, lo que decíamos, ¿no? Estamos hablando de música monódica, es decir, una sola línea musical. Es decir, consisten en una sola línea melódica sin acompañamiento. El canto gregoriano no tenía melodía, no tenía medida. Sus sonidos estaban basados en lo que se llama ritmo libre, donde se reúnen grupos de 2 o 3 sonidos, pero su sesión es libre, no sujeta a un compás. Esta de aquí no es la escritura musical de aquel entonces, es la escritura musical que tenemos actualmente, solamente es para poder como hacernos una idea. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ritmo libre, y aquí no, aquí ya hay una métrica, ya hay un compás, ya hay una división bien marcada. Acá tenemos, bueno, te lo vamos a ver, pero acá tenemos un total de 4 tiempos, por así decirlo, o notas que forman en total un compás completo de 4 tiempos. Acá también tenemos 1, 2, 3, 4. Acá son 2 de 1 y 1 de 2, serían 4. Acá tenemos lo mismo, acá tenemos lo mismo, y así no. Aquí en el ritmo libre, pues lo podrían agrupar, dice, en grupos de 2 o 3 sonidos. Entonces, pues, yo podría agrupar este con este, o a lo mejor hacía uno de 3, a como yo quisiera, ¿no? Entonces por eso se le llamaba ritmo libre. Y si le agregamos que no había una escritura bien, pues no era muy buena esta escritura musical. Las notas musicales de los cantos gregorianos eran a base de neumas. Aquí ya tenemos una escritura diferente, los cuales son pequeños signos, puntos y acentos que se escriben sobre los textos. Estos aún estaban muy lejos de una escritura musical moderna. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de algunos neumas. Y bueno, aquí ya tenemos un fragmento de un canto, de un canto. Y tenemos los neumas. Entonces, imagínense cantar esto
o darle una lectura musical, pues era muy complicado, ¿sí? De ahí quedamos que se forman escuelas.